ese pueblo que aún siendo escogido de dura cerviz, no dejaba de practicar. Y me estoy refiriendo a la idolatría. Algo que aún, pero estamos en la iglesia del siglo XXI. Sí, aún en medio de la iglesia hay idolatría. Y hay algo peor, hay egolatría del hombre, que es la peor de todas. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo soy Jehová tu Dios. Si tú estás aquí es porque estás acudiendo al llamado de Jehová tu Dios. Si tú estás aquí es porque ya fuiste sacado de casa y de tierra de servidumbre. Si tú estás aquí es porque eres libre en Cristo. Por eso hoy estás aquí, porque renunciaste a servirle a los dioses ajenos, porque renunciaste a adorar a los ídolos. Y es un tiempo donde Dios viene hablando de una forma impresionante, amado hermano. Mire, este es el Antiguo Testamento, segundo libro, y mire lo que dice a los Romanos, capítulo 1, verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos. Le está hablando al mismo pueblo, pero le está hablando a su iglesia. Si ya te dije una vez que la adoración es exclusiva para mí, dice el Señor, estoy parafraseando, porque Él no comparte su gloria con nadie. No hay necesidad de compartir la gloria de Dios con otros ídolos, para nada. Hay algo que le compartía en el chat de Benecer ayer, sobre la adulación que viene de la mano de la idolatría. Y yo quiero que usted note la diferencia en algo. El mundo, Egipto, tenía una deidad para cada necesidad. Tenían que acudir a un ídolo diferente para cada situación que tenían que atravesar. ¿Qué hacía Egipto? Adulaba a Faraón, pero idolatraba con muchos ídolos. Pero la iglesia del siglo XXI no tiene esa necesidad. Tenemos un Dios grande y poderoso. Tenemos un Jehová que es más que suficiente para cada una de nuestras necesidades. Ya te sacó de casa de servidumbre. No vuelvas a casa de servidumbre. No es lo mismo servir por obligación o imposición que ser un doulos. Sí, porque antes era esclavo del mundo y ahora soy esclavo del Señor, pero no es impuesto, es por amor. Porque Él nos amó primero y porque Él nos sirvió primero. Ahí es donde está la diferencia. Tenemos que renunciar a la idolatría que aún en pleno siglo XXI está en el corazón del hombre. Diga, aquí no hay ninguno. ¿Sabe lo que significa ídolo? En el original es la palabra H4676. Estatua o imagen que representa un ser sobrenatural que se adora y se le rinde culto como divinidad. Esto dice la RAE: persona o cosa por la cual se siente con un amor o admiración excesiva. Esto lo dice la Real Academia Española. Pero dice el Strong que significa estatua, imagen, gobernador, monumento, piedra, pilar y señal. Todo aquello que le quita el primer lugar al Señor es idolatría. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero venía un tiempo profético donde dice que es tiempo de guerra. Y yo quiero que usted lo vaya agarrando desde ahora. Si significa gobernador, y dice la palabra que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ayúdeme a predicar, y gobernadores de la región. Perdóneme, usted está en guerra con la idolatría y Dios venía anunciándolo en su tiempo profético. Es tiempo de levantarnos y no tolerar la idolatría, y menos dentro de la casa del Señor, menos de nuestros hogares, menos en nuestra intimidad. Por eso la palabra que me daba Dios era: no intimes con la idolatría. Vaya conmigo a 1 Samuel, verso 19, capítulo 19, verso 11. Dice la palabra del Señor: Saúl envió mensajeros a la casa de David
para vigilarles a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Y Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Y tomó, aquí es donde empiezo a predicarles. Y tomó Mical el ídolo doméstico. Cuando el ídolo es doméstico es porque convive contigo, es porque tiene intimidad contigo. Fue esta vez, mire, y lo puso en la cama, puso sobre su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con su ropa. Esta es donde se registra que lo lleva al lecho. Y dice la palabra que el lecho no debe ser sin mancilla. Pero cuando el ídolo es doméstico es porque ya lleva tiempo conviviendo contigo. Y muchas veces no es una estatua ni de plata, ni de madera, ni de piedra. Muchas veces la idolatría está en el corazón del hombre. Y ahí es cuando es más peligrosa, porque es cuando más se oculta. Mire, quiero que usted aprenda algo. Egipto tipifica lo que se ve, la idolatría física que ya es visible al ojo humano. Pero Babilonia es diferente, porque te habla de lo espiritual, y lo que se ve es el producto de lo que no se ve. Es más peligroso cuando la idolatría viene de Babilonia, porque está oculta, está en lo espiritual. Y si Dios está llamando a muchos al monte, a la presencia, es porque quiere abrir sus ojos, porque hay idolatría que le está asediando a su vida, le está asediando a su familia, y usted está adormecido. Perdónenme, está amodorrado, está esperando que otro ore por usted, está esperando que otro deje de dormir y doble su rodilla por usted. Y Dios dice: levántate. ¿Cómo dice esa palabra? Levántate tú que duermes. Hay un tiempo para todo, pero cuando algo asedia el campamento, y cuando el Señor viene diciendo que hay lepra, siempre asociamos la lepra a la murmuración, pero la rebeldía levanta lepra, la idolatría levanta lepra. Y cuando es visible en la piel, es que por dentro, perdone la palabra, ya es fulminante. Muchas veces acudimos cuando se evidencia físicamente, cuando se evidencia en Egipto, cuando ya es visible a los humanos, y nos olvidamos que cuando llega por Babilonia, llega oculta, llega camuflada, llega disfrazada, llega como algo aparentemente bueno. Y no nos alcanzaría el día completo para hablar de cuántas idolatrías está practicando el hombre hoy en día, que no es necesariamente un ídolo de madera o plata. Cuando Saúl envió el mensajero para llevarse a David, ella dijo: está enfermo. Primera mentira. Entonces Saúl envió un mensajero para ver a David diciendo: tráemelo en la cama para que yo lo mate. Ya la decisión de Saúl era matar a su yerno. Fueron 33 veces que Saúl intentó eliminar a David. Y lo que estaba haciendo Mical aparentemente estaba bien, estaba librando a su esposo de una muerte segura. Pero no puedes librar tu familia llevando la idolatría a tu intimidad. Mujer que estás aquí, cuidado cuando llevas el ídolo al lecho. Hombre que estás aquí, cuidado cuando llevas el ídolo al lecho y pactas con las tinieblas para atar, para amarrar una relación. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque por mucho que huyas por la ventana, te va a alcanzar. Te va a alcanzar. La palabra es como una saeta, cuando se envía va a regresar. Si la enviaste en bien va a regresar sobre tu vida. Pero si la enviaste en mal va a regresar. Mi esposa decía algo predicando: no es lo mismo guardar las apariencias que vivir de una apariencia. No haces nada con tratar de hacerte ver delante de tus hermanos y de los ministros como que estás caminando en santidad. A la corta o a la larga, la lepra va a ser visible en tu piel. Y tú mismo te encargarás de evidenciar lo que cargas. Porque es lo que el Señor viene diciendo. Dice: yo no permitiré que Mire, cuando Dios dice yo no permitiré, cuando Dios dice yo haré, délo por hecho. Este lugar es del Señor. Y aquel que venga con la intención de dañar, de contaminar la viña de Dios, de leudar,
el trigo, de leudar la masa. Está bien equivocado. Este lugar es del Señor y está diseñado por Dios. No es por fuerza de hombre que se camina en esta casa. Es por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el protagonista. Ese es el que toma las decisiones. Ese es el final del camino. Va a separar la oveja de la cabra. En su tiempo, cada fruto va a evidenciar el género. Porque dice, cada árbol de su género produzca. De lo que somos es de lo que vamos a dar. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? De modo que ha escapado. Y Mical le dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir, porque si no te mato. Segunda mentira, la idolatría nos va a llevar a mentir. Cuando usted ve a una persona que usted sabe y el discernimiento y la evidencia va a demostrar que está mintiendo, no es necesario que el ídolo esté en su cama. Si está en su corazón es peor, porque lo va a abrazar. Lo peor que tiene la idolatría es que cuando te empieza a gustar y te empiezas a enamorar y te empiezas a acomodar, no quieres salir de ella. Y entonces, si nos sacaron de casa de servidumbre, si nos sacaron de la idolatría, ¿por qué tenemos que volver a ella? Cuando Dios habla, Dios alerta. Dios va a avisorar de aquello que viene en camino. Y muchas veces la cerviz, ese pueblo que escogió. Nosotros muchas veces tenemos dura cerviz y no queremos admitirlo. Mire lo que le sucedió a Mical por hacer esto. Cuando Dios volvió a hablar de Mical, ¿cómo estaba? Estaba en amargura. Mire cuántas cosas la lleva la idolatría. Venía el rey danzando y alabando a Dios. Venía el pastor danzando y alabando a Dios, y la pastora no reconocía, no se gozaba en la danza y la alabanza. Se fijaba en la falta del otro. No te fijes en la falta de tu hermano, decía la palabra. No te fijes en el error que está cometiendo tu hermano. Examínate y mira el tuyo, para que te puedas gozar en la alabanza a Dios. Quedó como una higuera seca, no dio fruto, no concibió. Cuando llevas la idolatría al lecho, te va a esterilizar en el fruto que viene de parte del Espíritu Santo. Aprenda, hermano, aprenda a llevar. ¿Quién lleva su intimidad? Cuando Dios dice, búscame en el monte, búscame en la presencia, ahí es donde tienes que ir. La idolatría nunca va a llevar a la iglesia por buen camino. La idolatría está diseñada para destruir, para desviar, para desvirtuar. ¿Sabe lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Como le dijeron al Señor, todo eso que haces, lo haces en nombre de Belcebú. Cuando viene un hechicero, porque tienen poder limitado, pero lo tienen, y hace algo, cuando le es quitado el poder del Espíritu Santo y se le adjudica a otra persona, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que es genuino. Eso significa que es original 100% en todo. Eso significa que es exclusivo y que lo que Él tiene de Él tiene un sello único. El enemigo ha tratado de imitarlo, va a seguir tratando de imitarlo, pero no puede reproducirlo porque no puede clonarlo. No puede, y entonces es una falsa apariencia. Los que en cierto tiempo caminamos en idolatría, sabemos que el enemigo comienza dando, pero cuando dice voy a cobrar factura, mire, no hay caja registradora que soporte lo que el enemigo te va a cobrar. Puedes estar seguro de eso, y hasta que no te lleve a muerte y destrucción no va a parar, porque eso es lo que quería hacer con su pueblo. Y ahora quiero hablarles de Raquel. Dice Génesis 31:17, entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Evidentemente, Labán, el tío de Jacob, era idólatra. Pero sus hijos
habían nacido y se habían criado dentro de la idolatría. Y es lo que les venía advirtiendo. El problema de la idolatría es cuando te acostumbras a habitar, a intimar con ella, que para donde quiera que vayas te va a tener que acompañar. No es lo mismo que caminar con la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el pasaje de Pedro el domingo pasado? Iba Pedro y las puertas se iban abriendo. Pasó la primera guardia y nadie lo vio. Pasó la segunda guardia y nadie lo vio. No necesitas una figura fundida para que las puertas sean abiertas. Solamente necesitas creer y dedicarte al Espíritu Santo y Él se encargará. Él se encargará. Mire, dice el verso 30, ya que te ibas porque tenías deseos de la casa de tu padre, le estaba reclamando Labán a Jacob, ¿por qué hurtaste mis dioses? Jacob estaba ajeno a todo esto. Cuidado, mujer, que estás aquí. Cuidado cuando estás intimando con ídolos a espaldas de tu cabeza. Y lo mismo aplica para el hombre. Cuidado. Cuidado. Miren, una sola carne, cordón de 3 dobleces, significa algo. Una sola carne significa que lo que padece uno lo va a padecer el otro. Que con lo que se goza uno se va a gozar el otro. Que lo que sepa uno lo tiene que saber el otro. No puede haber secretos. Sepa algo, cuando usted ve nuestra página de Facebook, me refiero a la de mi esposa y la mía, es la misma. Lo que usted le escribe a ella lo estoy leyendo yo. Y lo que me escribe a mí lo está leyendo ella. Porque no tiene que haber secretos. Ya estaban acusando a Jacob de algo que no había hecho. Cuidado cuando intimas con la idolatría y la ocultas. Cuidado. Decía el turno profético, porque vienes paseándote delante de mí y de mí no se burla nadie. Vamos a seguir con el tema. Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerza tus hijas. Ya Jacob sabía lo que había padecido con Labán, cuánto había tenido que pagar, cuánto había tenido que trabajar, pero ni se imaginaba que el reclamo venía por la idolatría. Dice, aquel en cuyo poder hallaste tus dioses, que no viva. Revisa. Aquel que no tiene nada malo que ocultar, no tiene temor ninguno que venga el Señor y le escanee. Aquel que no se oculta en la idolatría, que no camina en pasos oscuros, aquel que es transparente en su intimidad con el Espíritu Santo, porque cree y reconoce que del ojo del hombre nos podemos ocultar, pero del ojo de Dios nadie se puede ocultar. Aquel no temerá, aquel no tendrá secretos ocultos. Aquel caminará confiado con el Señor. Así caminaba Jacob. No tenía preocupación ninguna porque él no practicaba idolatría. Dice, delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Cuidado, cuidado, porque ya estaba adueñándose. Los ídolos eran de Labán, no eran de Raquel. La idolatría, quizás muchos nos tocará vivir dentro de un seno, dentro de un hogar, donde algunos practicarán idolatría y otros se consagrarán al Señor. Por eso es que cuando vamos a visitar y usted llega a un lugar y hay un altar de idolatría y el hermano que va a visitar no es el dueño de la casa, usted no puede estar cuestionando ni dando órdenes. ¿Sabe por qué? Porque el hermano ni alimenta el altar, ni cree en el altar, ni se dedica al altar. Pero la casa no es de él. Jacob sabía respetar la casa donde vivía. Sabía que era su tío, sí, pero que no era de él. No podemos bailar en casa del trompo. No podemos llegar a casa de otro y dar órdenes. Eso no quiere decir que no camines en santidad. Eso no quiere decir que te mantengas aislado de la idolatría. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en la albarda de un camello y se sentó sobre ellos. ¿Qué hizo? Tomó Raquel los ídolos y los puso
en una albarda. La albarda es la silla del camello, la montura, donde hay una alforja. Pero el camello tipifica al ministro. Mujer que estás aquí y tienes una cabeza que oficia no solamente en un templo, que oficia en tu hogar como rey y sacerdote. Cuidado cuando en su silla, porque la silla nos habla de posición. Cuidado cuando ocultas en la posición de un ministro la idolatría y lo estás acusando injustamente. Cuidado cuando le estás acusando de algo. Tú que hablas de tu hermano. ¿Qué decía el tiempo profético? Perdóneme, mi memoria muchas veces es defectuosa. Cuidado cuando hablas de tu hermano. Cuidado cuando murmuras de tu hermano. Cuidado cuando no reconoces a aquel que yo puse. Estás plantando idolatría con tus palabras en la albarda de un camello. Cuidado. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. No fue solamente que lo ocultó en la posición de un ministro, fue que se sentó encima de ellos. Mire, hermano, estaba con la costumbre de las mujeres, dijo ella, mintió. Pero aparte de eso lo declaró con su boca. Por eso que tiene que ser usted cuidadoso con lo que habla y con lo que dice. Porque en lo espiritual estaba activando un decreto donde hay costumbres de las mujeres. Los niños están en sus aulas. Y hay derramamiento de sangre. Y hay un ídolo. Donde hay un ídolo y hay sangre, hay pacto. ¿Sí o no? Estaba pactando en lo espiritual. Estaba pactando en lo espiritual. ¿Y qué parte de su cuerpo fue la que puso encima del ídolo? Perdóneme, usted es bien entendido. Quizás usted piensa, le puso el muladar, sí. Pero estaba pactando con su parte más íntima. Cuidado cuando se te están haciendo visitaciones nocturnas en tu área sexual. Pero es que estás idolatrando y estás ocultando la idolatría en la albarda de un ministro. Cuidado, no despiertes decretos espirituales en tu vida con los cuales vas a tener que responder después. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta que no hay amén? Cuidado, cuidado, porque lo que Dios aborrece, sus hijos tienen que aborrecerlo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra el idólatra, sino contra la idolatría, contra lo que opera en esa persona. Porque yo fui rescatado de la idolatría. ¿Cuántos fuimos rescatados de la idolatría? Aleluya. Nuestra batalla no era contra nosotros si no nos estuviéramos aquí. Era contra aquello que operaba en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que no los halló, los hizo invisibles. Miren, las jerarquías entre los sacerdotes de las tinieblas se respetan. Por eso muchas veces lo que tratan es de arrancarse las cabezas entre ellos mismos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Mire todo lo que viene desatando Raquel con la idolatría. Levantó en contienda a la cobertura porque mala o buena, aparte de ser su tío, mire, le explico algo. La suegra, la palabra nos enseña que es madre y que el suegro es padre, ¿sí o no? Y el padre es el que cubre, ¿sí o no? El padre es el que te protege, el que te guarda, el que te guía. Y hubiera sido mala o no la cobertura de Labán sobre Jacob, tenía que respetarla y eso Jacob lo sabía. Pero ¿qué desató Raquel? Contienda. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino, ¿sí o no? Porque aquellos que ponen a sus hermanos en contienda son hijos de ¿quién? El diablo, que el Señor lo reprenda. Cuidado cuando levantas contienda dentro de tu propia familia. Cuidado cuando levantas contienda entre padre e hijo. Cuidado, iglesia. Dios nos está llamando y nos está advirtiendo. Porque viene un tiempo donde Dios quiere llevar a su iglesia. Pero tenemos que atravesar el proceso de depuración, de quitar la idolatría que aún habita en nosotros. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión en la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué tanto ardor hayas venido en mi persecución?
¿Qué te he hecho yo? Jacob caminaba en santidad y sabía del respaldo que tenía porque estaba en orden, en obediencia. Era un hombre que sabía trabajar, que sus manos eran para buena obra. Y usted va a entender en este verso porque mire lo que dice aquí Jacob. Así he estado 20 años, porque le decía, ¿para qué tanto ardor y hayas venido a mi persecución? Jacob le reclamaba, por eso se levantó en riña contra Labán, si solamente lo que he hecho es servirte. Te he sido fiel, te he guardado las espaldas. ¿Por qué te levantas así en contra mía? Pero no era Labán como idólatra, era la idólatra de su hija Raquel, quien estaba levantando en contienda a padre e hijo, suegro y yerno, padre e hijo, entiéndalo. Comience a ver a su suegro como sus padres. Comienza a desatar la bendición. Se lo dice uno que la está arrebatando de esa forma. Comienza a reconocer y amar a aquellos que muchas veces han cuidado de ti. Aquellos que te sirven en el anonimato para que un día tú brilles. Comienza a reconocer. Jacob sabía reconocer a Labán y lo respetaba. Así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y voy a empezar de atrás para adelante. 10 es número de totalidad, 6 número de hombres, 14 buen testimonio y 20 número de guerra espiritual. ¿Saben lo que le estaba diciendo Jacob a Labán? Todo lo que me has pagado ha sido malo, porque ningún salario ha sido digno. Sin embargo, dice, 6 años trabajé por tu ganado. Como hombre he trabajado para ti, como hijo, como familia. Como hombre me he consagrado para ti, para tu casa. 14 años te he dado buen testimonio, porque te pagué por ambas cuando tú me engañaste. Cuando trabajaba para él, ¿sabe lo que hacía Jacob? Cuando se le perdía una cabra, de su salario la pagaba, para que a su suegro no le faltara. Aprenda a cuidar el bolsillo de quien le alimenta. ¿Te acuerdas cuando me lo enseñaste, Prade? Doy gloria a Dios por tu vida. Aprenda a cuidar el bolsillo de quien te alimenta, no solamente en lo físico, en lo espiritual. Dice, y he estado 20 años en tu casa. Jacob tenía un testimonio íntegro donde le decía a Labán, con tus mentiras no tienes autoridad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo que te he hecho ha sido bien, porque te he sido fiel, porque te he dado un buen testimonio. Y cuando llegas a 20 estás en una posición donde eres apto para la guerra espiritual, donde aquel que practica la idolatría como Labán no tiene autoridad sobre tu vida, donde eres inmune porque caminas en santidad, porque haces la obra del Señor tal y como Él lo diseñó, porque caminas en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la prédica de nuestra madre el miércoles, los recabitas? ¿Qué le dijo Jeremías? Beban del vino, no beberemos, porque la palabra que se le dio a Recab y a nuestro padre era que ni nosotros ni nuestros hijos bebieran vino. Ese era Jacob, que sabía reconocer cuál era la orden que tenía de parte del Señor. Dios es bueno, amado hermano, y a su nombre. Mire lo que es caminar con respaldo de Dios aún en medio de la idolatría, aún cuando se renuncia a intimar con ellos, aún cuando se le reconoce y se le guarda límites y se le dice al idólatra no tienes autoridad. Se levantan los hechiceros como la iglesia y comienzan a enviar decretos, conjuros y hechizos, y empiezan muchos cristianos a temblar. ¡No, Señor! Estás en un tiempo donde has madurado espiritualmente y te puedes levantar como guerrero, hacer batallas espirituales, siempre y cuando hayas sido preparado, siempre y cuando hayas madurado, siempre y cuando hayas sido ungido y enviado, no por tu propia cuenta. No vaya a ser que usted se convirtió ayer y quiera hacer guerra espiritual hoy. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, Jacob sabía quién era el que caminaba con él, aún rodeado y conviviendo 20 años en medio de idólatras, en medio de ídolos, conviviendo. Se mantuvo, ¿sabe qué? Inmune a la transferencia espiritual, porque él tuvo relaciones con Lea y tuvo relaciones con Raquel. Pagó 7 años por una y 14 por la otra. Figura de
Israel y figura de la iglesia. Por nosotros pagó 7 años, a la primera la aceptamos, pero por Israel está pagando 14 cuando venga la tribulación. Dese cuenta el trabajo que le damos al Señor y comencemos a sacar las cuentas como verdaderamente son, a llamar las cosas por su nombre y hacer lo que Dios le agrada. De cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Cuando Dios no te respalda, el enemigo tiene autoridad para saquear tu vida. Pero cuando Dios te respalda como respaldaba a Jacob, ¿qué dice la palabra? Me enviarías con las manos vacías, pero si no creyera, mírelo. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, no estuviera conmigo, si no creyera en Él. Pero Dios vio mi aflicción y Dios vio el trabajo de mis manos. Usted piensa que el Señor no está mirando sus buenas obras. Usted piensa que Dios no ve cuando su corazón se aflige y se quebranta. Usted cree que el Señor no se inclina en el trono y muchas veces voltea su rostro cuando ve que la injusticia camina. ¿Para dónde estamos nosotros? ¿Usted cree que el Señor no apartó su rostro cuando su hijo estaba en la cruz para no verlo sufrir? Nada pasa inadvertido a los ojos del Señor. Diga conmigo, mi Señor guardará de mí. Diga, mi Señor guardará de mí. Cuando le reconozco, cuando le sirvo, cuando le amo, cuando le adoro, cuando hago su voluntad, mi Señor guardará de mí. Para el justo hay un buen camino. Y al justo, dígalo, y al justo tiene que irle bien a usted, amado hermano, si camina en santidad y en la justicia divina de Dios. Si haces buenas obras en su nombre y le reconoces, le exaltas, tiene que irte bien. Si te va mal, examínate. Examínate. Después partieron a Betel y cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Esto dice el capítulo 35, verso 16. Ya había salido, escuche usted, ya había salido Jacob de la tierra de Labán, su suegro, e iba a camino, ¿a dónde? A Canaán, ¿sí o no? Dice, cuando estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, hijo de maldición. Cuidado cuando intimas con la idolatría, cuidado cuando intimas con los ídolos, porque la maldición te va a perseguir y la puedes dar como herencia a los que vienen después de ti. Cuidado. Pero ¿quién venía con Raquel también? Venía Jacob, hombre de Dios, buenas obras, buen andar, buen testimonio, reconociendo a Dios como lo reconoció su padre Isaac y reconociéndolo como lo reconoció su abuelo Abraham. Y ahí mismo canceló la palabra. Miren lo que hay en el poder de una boca. La madre maldice al hijo, le dice, te llamarás Benoni, hijo de maldición. Pero Jacob, su padre, ¿cómo le puso? Benjamín, hijo de bendición o hijo de la mano derecha. Usted tiene poder en su boca cuando camina en santidad para anular cualquier decreto, cualquier conjuro enviado, aún de los que son bien cercanos a usted. Si Jacob no llega a hablar, la vida de Benjamín hubiera sido maldecida. Cuando José reunió a sus hermanos y los sentó a la mesa y los llevó al pan de la misericordia con ellos, al pan del perdón, ¿a cuál se le dio más? El único que no se levantó y confabuló contra José de todos sus hermanos fue Benjamín, ¿sí o no? Porque ya la palabra de bendición había sido enviada. Ya el decreto de Benoni había sido anulado. Ya era Benjamín. Y eso es lo que vino a hacer Dios a tu vida. Cuando alguien te ha maldecido, cuando alguien ha enviado un decreto sobre tu vida, cuando te han atado en un altar, en hechicerías, en conjuros, en pactos de sangre, pero decides de levantarte y no hacer como Raquel, que llevó a su intimidad más profunda la idolatría, y renuncias y reconoces
y te arrepientes genuinamente, no de etiqueta por fuera, sino por dentro, vas a llegar a la dimensión de Benjamín. Vas a ser bendecido, vas a ser hijo de la mano derecha. Si usted está aquí es porque hay un propósito. Circuncide su oído y comience a entender lo que Dios quiere hacer con usted. Comience a comprender la dimensión donde le quiere llevar. Comience a arrebatar la bendición. No sea Benoni, sea Benjamín. Raquel no vio la tierra prometida, no entró en ella. No entró en ella y iba camino a ella. ¿Sí o no? De Egipto salieron todos. La promesa fue para todos, no fue solamente para Josué y Caleb. Sin embargo, solamente la conquistaron ellos. Aquel que decide entregar su vida al Señor como Rey y Salvador. Pero no es solamente recibirlo, sino vivir para Él y por Él. Convertirse a Él, que su vida cambie, que sea un giro de 180 grados. Que la evidencia que dé sean los frutos del Espíritu Santo como primicia para la viña del Señor, no de apariencias. Aquel va a llegar a Canaán. La promesa de Israel era la tierra de Canaán. La promesa de la iglesia es el reino de los cielos. Abra sus ojos y su entendimiento espiritual y comience a ver dónde está la verdadera bendición. Micaías, Dan, el levita y los ídolos. Aquí hablamos de Mical y de Raquel. Mira lo que dice el libro de Jueces capítulo 17 verso 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, venía de la tribu de Efraín, del servicio, para que usted lo entienda. Mas él devolvió el dinero a su madre. Recuerde que él había engañado a su madre había maldecido quien le había robado el dinero y había acusado injustamente a otro y había sido su propio hijo. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio a un fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Micaías era un hombre que, aparte de ser mentiroso y ladrón, aceptó la idolatría en su casa. Cuando abres la puerta, mire, dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta, y si usted me abre, yo pasaré y cenaré con usted y usted cenará conmigo, ¿sí o no? Pero no le puedes abrir la puerta a dos amos. Si viene la idolatría, tienes que cerrar la puerta a la idolatría. Sin embargo, ¿qué hizo Micaías? No solamente abrió la puerta, la llevó a su casa. Vamos para que habites conmigo. Vamos para que tengas autoridad. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses. No era un solo ídolo, no era el fundido, no era solamente el tallado. Cuando dice casa de dioses, está hablando en plural. Está hablando de varias deidades, de varios ídolos. E hizo efod y terafines y consagró uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Cuidado cuando el linaje de tu vida se lo estás entregando en bandeja de plata al enemigo en la idolatría. Cuidado porque ya estás declarando un oficio sobre él. El sacerdocio es un oficio, ¿sí o no? Y Micaías se los estaba regalando a las tinieblas. ¿Sabe lo que significa terafín? Ídolo sanador, ídolo de familia, médico curandero, estatua. Hay personas que salen de un culto y van con un curandero para que le dé la solución a su problema. Sin embargo, tienen aquí al sanador, al milagroso, y no le piden, porque creen más en lo que puede hacer un ídolo que en lo que puede hacer el Dios fuerte y poderoso. Usted tiene que aprender a conocer a quien usted le sirve. Usted tiene que aprender a conocer quién es verdaderamente Dios y lo que es capaz de hacer por su iglesia, lo que es capaz de hacer por su familia. Cuando usted renuncia a lo malo y comienza a caminar en lo bueno, tienes que reconocer quién es el Señor. Tienes que saber realmente a quién le está sirviendo. Le digo algo, me catartizo. Cuando caminaba en idolatría, yo le servía, pero yo creía en los ídolos. Porque el hombre no está diseñado para el ateísmo absoluto. No hay absolutismo. El hombre está diseñado para creer. ¿Para qué fuimos creados? Para adorarle y para servirle al Señor y para creer. Sin embargo, el enemigo nos engaña. Pero yo creía en lo que yo hacía. Yo era un Micaías, yo los llevaba a mi casa. Yo los alimentaba. Pero gracias, Señor, que tu misericordia llegó a mi hogar. Gracias porque llegaste a mi vida, porque si hoy estoy aquí es porque Él tuvo misericordia.
Así como le va a tratar de abrir los ojos a Micaías, van a haber muchos que no lo van a abrir y van a caminar, seguir caminando en ceguera espiritual. Entonces, había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, la cual era levita y forastero allí. Era un levita, era un adorador, era un músico, pero vivía en Judá. No era genealógicamente de la tribu de Judá, sino que habitaba allí. Pero era alguien que tenía conocimiento de la alabanza y la adoración a Dios. Era alguien que sabía oficiar, alguien que sabía levantar una atmósfera como adorador. Era un levita. Y entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de, mire la oferta, 10 ciclos de plata, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Si venía de Belén, que significa casa del pan, que significa Efrata, que significa ser fructífero, dar fruto, ¿qué necesidad tienes de salir de Belén para buscar en la idolatría? Pero cuando no hay diezmo, cuando no hay ofrenda, cuando el sacerdote no tiene una manutención, sucedía eso en el pueblo de Dios. Muchas veces los sacerdotes se iban porque no tenían tierra. Le vieron a una tribu que no tenía tierra, ¿sí o no? Y si el pueblo no diezmaba y ofrendaba, usted tiene que entender algo, y no quiero manipular su alma. Libre Jehová mi boca de hacer eso alguna vez. El diezmo es de Dios. La ofrenda es gratitud y amor a Dios. Y las primicias es la garantía de que su venidera cosecha será fructífera. Se lo dejo de tarea, usted hace lo que usted entienda. Y muchas veces preguntamos: ¿por qué si venía ya? Mire lo que le ofreció: 10 ciclos de plata, te voy a dar un salario. Vestidos, una nueva cobertura, porque cuando te apartas del radar de Dios, y voy al Salmo donde dice que no me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada. Salmo 91 es, verso 10. Hasta el impío en la cobija lo tenía en la puerta de su casa. ¿Y qué hacemos con los versos del 1 al 9? ¿Qué hacemos cuando dice: aquel que habita, ayúdeme a predicar, bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Tenemos que congregarnos, tenemos que estar bajo el radar de Dios para que Él se ocupe de cuidar de nosotros. Aquel que no reconoce a Dios, Dios no se ocupará de reconocer su necesidad. No espere peras del olmo. Los que me conocen saben por qué lo digo. No espere peras del olmo y te daré comida. Venía del mejor lugar, venía de la casa del pan, venía de la presencia del Señor. No tienes necesidad, como le dijeron a Ruth, no vayas a espigar otro campo. No te metas en el campo del ocultismo, de la idolatría, del misticismo, porque aún sin ir con un sacerdote de las tinieblas, cuando usted camina, porque lo sobrenatural es hermoso, pero el peligro está cuando caemos en el misticismo, cuando lo vemos todo sobrenatural. No podemos ni espiritualizarlo todo, ni naturalizarlo todo. Tiene que haber un equilibrio. A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. ¿Qué hizo el sacerdote? Te daré 10 ciclos de plata, vestido y comida. Mire, aquel que comercializa su ministerio y lo cambia por cualquier manto, perdóneme, y por cualquier alimento, es alguien que no tiene identidad. Y los hijos de Dios, desde que aceptamos al Señor, nos convertimos al Señor y participamos de su mesa, sepa usted que su ADN fue cambiado, que usted lleva una nueva identidad. Usted no tiene por qué comercializar el don. Muchas veces pensamos en una estatua tallada o fundida, y cuando alguien le sirve a Dios y viene otro y le ofrece por un ministerio y una paga 10 ciclos de plata, un vestido y un plato de comida. No, el lugar donde Dios te posicionó es ahí donde te quiere ver sirviendo. En la casa donde te llevó Dios es ahí donde te quiere alimentar. Usted no puede venir y comer en una casa y diezmar en otra. Usted no puede alimentarse en 2 casas porque se confunde. Eso se llama lealtad y fidelidad, si usted no lo entiende. Y la lealtad y la fidelidad son innegociables. El manto no se comercializa. El don y el evangelio no se prostituyen ni se vende.
como hizo el levita. El levita fue, ya tenía un ministerio y tenía un llamado. Sin embargo, Micaías le ofreció: el hambre es mala. ¿Sí o no? ¿Cómo predicaba la anciana Rebeca? El hambre es mala, ¿sí o no? El Señor estuvo 40 días en el desierto sin comer y no cambió la piedra por los panes. Y a veces no almorzamos un día y ya andamos llorando. Quizás el levita lo que no hubiera desayunado y vio un plato de comida, perdone. Aquel que no reconoce el manto, aquel que se alimenta en cualquier casa, aquel que comercializa el don, el ministerio, aquel que no tiene identidad, aquel termina idolatrando a quien le compra. Y ya no va siguiendo a Dios, va siguiendo un ministro, mire. Y agradó pues. ¿Quién vendió al maestro? Ayúdeme. Judas vendió al maestro. Judas caminó con el maestro. El único que no le decía mi señor era Judas. Le decía maestro. El señorío de Dios es algo que tenemos que reconocer. Vaya la palabra. Gracias por ese amén. Es para el Señor. El único que le decía maestro y no le decía señor era Judas. Era el único que no reconocía la grandeza ni del amo a quien le servía. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue con él y con sus hijos. Y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Mire, no lleves, déjeme ver cómo se lo desgloso. Ahora sé que Jehová me prosperará. La prosperidad no viene por el talento de un hombre. La prosperidad no viene por la capacidad humana de alguien que sepa tocar un instrumento, tenga una voz para cantar. La prosperidad no viene por gloria ni grandeza de hombre. La prosperidad viene por la obediencia a Dios. Esa es la ofrenda que a Él le agrada. La prosperidad viene por obedecer a Dios, pero no es obedecerle por ley. Es que cuando amas a tu Señor, cuando reconoces como le reconocía Juan, como le reconocía Pedro, cuando te enamoras y te apasionas por tu Señor, Él te prosperará. Porque le vas a reconocer su señorío. Vas a serle fiel en todo, hermano. No creas en promesas de hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí o no? Confía en el Señor Jehová tu Dios, dice la palabra. Confía en el Señor Jehová tu Dios. Mire, ponga su riqueza, ponga sus bienes, ponga su familia, ponga todo lo que posee en las manos del Señor y las va a ver multiplicar y prosperar. Pero eso lo hace aquel que entiende que todo lo que posee viene de la mano del Señor. Que no ha sido por sus logros. No fueron 6 años de una carrera universitaria lo que te hace ministro, lo que te hace adorador. Es lo que Dios ya puso en tu corazón. Comienza a evidenciar la fe que camina contigo. Comienza a evidenciar los frutos del Espíritu Santo. Comienza a cerrar la puerta de la egolatría. Y no te creas más cosas y acaba de aterrizar. Estás mareado con la Coca-Cola dando vuelta en el mismo lugar como Israel en el desierto. ¿Cuántas veces le pasaría por frente a Canaán y no lo vio? Aterriza, hermano. Amén. Gracias, Señor. ¿Quién era el ídolo de Micaías? El levita. Ahora sé que Dios me prosperará porque tengo el levita. Y en aquellos días no había Dios en Israel, dice Jueces capítulo 18, verso 1. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Aquí hay un paralelismo en el libro de los Jueces con el libro de Josué también. Y le explico algo. La tribu de Dan fue la que introdujo y la que diseminó la idolatría en todo el reino de Israel. Desde que Jacob en el capítulo 49 de Génesis estaba bendiciendo a sus hijos, le dijo a Adán: y serás como serpiente junto al camino, que morderá el talón de la bestia y el jinete caerá en tierra. Ya le estaba profetizando no una bendición, le estaba diciendo que iba a ser piedra de tropiezo. La idolatría, lo que hizo la tribu de Dan, era para hacer tropezar a Israel en todos sus caminos.
¿Saben qué? No solamente, mire, fundió becerros de oro. Cuando dijo que iba para otra tierra, sí tenía su herencia. Se le había dado. Hasta costas tenía. Pero le cogieron miedo a los filisteos. Y usted va a ver para dónde cogió Dan entonces con los danitas, con su tribu. Le digo algo, vaya a Apocalipsis 7, donde están los 12,000 por tribu y no aparece la tribu de Dan. La tribu de Dan era la tribu de los jueces. Y si va al libro de Amós, capítulo 8, verso 14, nos habla y nos enseña que fueron llamados como jueces, pero dice que cayeron y nunca más se levantaron. ¿Y por qué no aparece en Apocalipsis 7? ¿Por qué? ¿Y por qué si aparece Manasés? ¿Y por qué si aparece Efraín como José? Porque está la ley de la sustitución. Como mismo cayó un Judas que no reconocía al Señor y fue llamado un Matías a sustituir la ley del espacio vacío, así sucedió. Dan se encargaba de cerrar los círculos proféticos. Dan estaba posicionada al norte, donde está lo más profundo de la palabra, ese nivel de profundidad donde Dios te lleva y aún lo que no está escrito te hace ver por qué son las cosas. Estaba llamada a juzgar, a ser jueces y van a terminar siendo juzgados. Mire lo que desata la idolatría dentro de un pueblo. Dice que buscando lugar para sí donde habitar. Si ya le habían dado, ¿saben cuántas ciudades le habían dado? Vaya a la Biblia en el libro de Josué, 18 con el territorio que estaba frente a Jope. 18, cuando usted suma 18 es 6 más 6 más 6. 18 es un número de maldición y condenación. 18 años llevaba a la mujer encorvada porque tenía su visión en lo terrenal. ¿Qué es lo que quería Dan? Tierras, no el reino de los cielos. Tierras es lo que quería. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, reconocieron al cantor. ¿Y por qué? Estaba levantando una atmósfera de adoración y alabanza el levita, ¿sí o no? ¿Y a quién se la estaba dedicando? Si habían ídolos fundidos e ídolos tallados. Cuidado cuando se te fue dado un ministerio para alabar y adorar a Dios y servirle en un altar y se lo dedicas a los ídolos. Y no se refiere solamente a alguien tallado. Cuando cantas para el mundo, cuando tocas para el mundo, cuando coges el don que Dios te dio y lo empleas en lo que no tienes que hacer. Y llegando allá le dijeron, ¿qué te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes tú por aquí? La tribu de Dan reconocía porque venía del pueblo de Israel. Sabía reconocer un levita, sabía reconocer un ministro. Lo que él no estaba ejerciendo, estaba en el lugar y en el momento equivocado y sirviéndole al amo equivocado. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, miren lo que hicieron los danitas, sabiendo que había alguien alabando y cantando a los ídolos, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Id en paz delante de Jehová, va con vuestro camino. Otra mentira más. La idolatría se fundamenta en la mentira, como se fundamenta el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso que es el padre de la mentira. Por eso aquel que viene con una mentira a tu vida nunca va a venir de parte de Dios. Aprende a reconocer cuando la vasija es enviada de parte del Señor. ¿Cómo, pastor? Por la esencia que carga. Péselo con la palabra y va a entender si es el Señor quien le habla o no. Péselo. Entrando pues en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen en fundición. Y le pregunta el Leví, ¿qué hacéis vosotros? Micaías, perdón, dice, le respondieron, calla y pon tu mano sobre la boca, le dijeron al levita, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Salió de la casa de Belén, vino Micaías y lo compró. Era vendible, era comercializable. Y ahora vienen los danitas y lo compran también. El ministerio no tiene precio para que el hombre lo pueda tasar y mucho menos comprar. Los ministerios, los dones, los talentos son regalos del Espíritu Santo. Eso no viene por mérito, eso no viene por fecha de nacimiento,
Eso no viene por el lugar donde tú naciste. Eso Dios lo da dentro de su gracia y su voluntad. Tomaron la imagen y la talla de fuego y los terafines. Calla y pon tu mano en tu boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Cuidado quien te cubre. Cuidado aquel que le llamas padre y no viene de parte de Dios. Cuidado. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre o sacerdote de toda una tribu. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Cuidado cuando te compran con ídolos. Cuidado cuando la oferta viene caminando con la idolatría. Las tentaciones que el enemigo va a tener son jugosas y sustanciosas, pero en nada. Es una puerta ancha, es un camino amplio y cómodo. El pecado te va acomodando a la medida que vas avanzando en él. El pecado te hace que te enamores. La idolatría te ata y te hace un esclavo por imposición. Deja que el Espíritu Santo sea quien abra tus ojos en esta mañana. Deja que sea Dios el que saque la idolatría de en medio del corazón de su pueblo. Cuando sale la idolatría de tu vida, sale la lepra que te lleva a perdición, maldición, muerte y destrucción. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Mientras usted es tan amable y se pone en pie, yo quiero hacer un llamado. No sé si habrá alguien en esta mañana, alguien que no haya aceptado al Señor, o alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Alguien que quizás haya estado atado a la perdición, al pecado y la idolatría, como lo estuvimos muchos. No se avergüence usted. ¿Sabe qué? Le enseño algo. Desde el primer momento que usted recibe a Jesús como su Rey y Salvador, automáticamente el Señor lleva su cuentamilla al kilómetro cero. ¿Sabe qué significa eso? Borrón y cuenta nueva. No fue lo que hiciste, es lo que vas a comenzar a hacer a partir de ahora. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como su Rey y Salvador, que levante su mano. Si hay alguien aquí que quiera restaurar su relación con Dios, que levante su mano. Todos somos cristianos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, pero sepa usted que hay oportunidades que son únicas. Si usted cree que en su corazón hay idolatría, si usted cree que de cierta forma usted le ha estado fallando al Señor, si usted cree que necesita que el Espíritu Santo obre en gloria y poder, el altar está abierto para aquel que quiera recibir del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Yo no lo sé. Eso a mí no me compete. Pero sí sé que Dios quiere obrar en medio de su pueblo. Porque cuando Dios dice hay lepra, pero te amo, Dios quiere sacar la lepra de en medio de ti. Dios quiere sacar aquello que te ha venido dañando y atando. Mira lo que sucedió en el verso 22 cuando se habían alejado de la casa de Micaías. Los hombres que habitaban en la casa cercana de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. La idolatría es algo que va a traer al incrédulo, pero también va a traer a aquellos que aún estaban sirviéndole a Dios. ¿Dónde vivía Micaías? En Efraín, en el servicio. Hay personas que aún sirviéndole a Dios se van a dejar guiar por ídolos y por religiones paganas. En el nombre de Jesús. En su desesperación, el sacerdote decía: me llevaron los ídolos, me llevaron los terafines, me llevaron los tallados. Y miren lo que respondieron los de Dan: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. La idolatría es algo que se va a acercar a tu vida y aparentemente va a ser amigable. Aparentemente va a ser una hermandad, una fraternidad, como muchos le llaman. Pero realmente entre ellos mismos se van a traicionar. Entre ellos mismos se van a levantar. Por eso es que le decía que entre ellos mismos se piden la cabeza. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, mire quién estaba metido en esto. Un nieto del libertador.
El linaje no te hace inmune a la idolatría. No pienses que porque eres familia, hijo de un ministro cercano, estás exento. Aún aquel que se crea fuerte puede caer. El nieto de Moisés estaba en la sopa, como decimos nosotros. Cuidado con la idolatría, pueblo de Dios. Cuidado con la egolatría, que es cuando te crees superior a tu hermano y crees llegar a una dimensión donde ya te vas a considerar una deidad, alguien adorable, alguien reconocible al ojo del hombre. ¿Sabe qué? No hay como dedicar su vida al ministerio del Espíritu Santo y que sea Él el que se encargue de obrar y que sea Él el que haga los milagros. Es honra para la vasija el solo hecho de enviar la palabra en verdad cuando está en su llamado. Es honra para la vasija el solo hecho de reconocer al Rey de Reyes como Señor. Reconocer el señorío de Dios. Es honra para la vasija ser usada. Es honra para la vasija el solo hecho de estar en las manos del alfarero, el que nos lleva al horno donde vamos a recibir la fortaleza. Amado hermano, reconozca siempre que es el poder del Espíritu Santo. Solo hay un Dios y un Señor al cual adorar. Solo hay un Rey de Reyes. Solo hay un Creador. Solo hay un camino. Dijo el Señor: aquel que no recibe a quien yo envié, no me está recibiendo a mí. Y aquel que no me recibe a mí, no está recibiendo a quien me envió. Es así de sencillo. Lo que usted va a recibir en esta mañana no va a ser dado por hombre, va a ser dado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que se mueve con total libertad en este lugar. Padre, en el nombre de Cristo, cierre sus ojos, amado hermano. Comience a caminar en fe y a rasgar su corazón desde ya. Comience a renunciar lo que usted idolatraba, ya sea dinero, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea posición, ya sea nombramiento. Usted fue llamado a levantarse en batalla en contra de la idolatría. Comienza a llevar a la intimidad de tu casa y de tu lecho al Señor. ¿Saben por qué cordón de tres dobleces? El varón, la varona y Dios en el asunto. Si no está Dios, no hay resistencia. Si no está Dios, no hay unidad. Pero tiene que ser el Señor. Padre, en el nombre de Cristo, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tu gloria y poder sea manifiesta una vez más, Señor. Que tu grandeza sea derramada sobre el corazón del hombre. Necesitamos, Dios mío, que aquello que se ha ocultado en nuestras entrañas, aquello que hemos estado idolatrando, aquello que ocultábamos como tesoro, pero no era agradable a ti, lo estés tú desarraigando. Que sea tu mano, Espíritu Santo, removiendo la ceniza de nuestro altar. Todo pacto que había ancestralmente comienza a romperse. Toda deidad que gobernaba tu vida, si comienzas a reconocer el poder del Espíritu Santo, viene con gloria y poder. Todo decreto, toda invocación, todo conjuro que había sido enviado de parte de la tiniebla comienza a ser anulado. Abre tu corazón y renuncia a la idolatría. No intimes con ella. Comienza a intimar con tu Señor.
conocía al Dios de su abuelo, que sabía que el que caminaba con él le respaldaba. En el nombre poderoso de Cristo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete con gloria y poder. Muévete con gloria y poder. En el nombre poderoso de Jesús. Envía ángeles ministradores, Señor. Necesitamos que sea tu mano de poder. Que seas tú llegándote a esta tierra, Señor. Desnúdanos, oh Dios. Y saca de nuestras entrañas aquello que veníamos ocultando. En el nombre de Jesús. Aquello que se convertía en anatema en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo. Llena, Señor. Llena, que tú das vida. Mira, das en abundancia. En el nombre de Jesús. Esta es tu viña, mi Señor. Esta es tu viña, mi Señor. En el nombre de Jesús. Me da seguridad. En el nombre de Jesús. De lo que vendrá. Tú tienes el control. Levante sus manos, iglesia, y abra su boca y comience a adorar. No sea como aquel levita, no sea como aquel que se desvió. Usted está en la presencia del Señor. Adore con total libertad al Rey de Reyes. Si usted vino a buscar, llénese. Si usted vino a recibir, llénese. En el nombre de Jesús. Comienzan a romperse las cadenas, los yugos comienzan a podrirse, los azotes que había en tu vida comienzan a desaparecer. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia. Descender tu poder a los que estamos
entregamos todo a ti. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, tú lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, tú lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. No tenemos nada, Señor, más nuestro corazón. Ven y tómalo, Jesús. Nuestra ofrenda y canción, y es con todo nuestro ser para ser aceptados ante ti. Ven y desciende, Dios, ven y desciende, Rey. No tenemos nada, no más que nuestro ser. Santo Dios, tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Creemos en ti. Nos aferramos a tus promesas, Rey. Te afirmamos en esta mañana, Señor. Nos afirmamos a tus promesas, Señor. Oh, bendito Rey. Porque algo ha de suceder, Señor, en tu presencia, Señor. Porque algo ha de suceder cuando tú estás en el asunto, Señor. Todo lo seco ha de cambiar. Oh, y en tu presencia, Señor, todo es como en el Edén. Todo ha de reverdecer, Señor. Bendito Dios, bendito Rey. Inigualable eres tú, Señor. Coronado, Rey de gloria. Recibe, Dios, recibe, Rey, nuestra adoración.
la derramamos a tus pies, bendito Dios. Te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo, mi Señor. Te damos gracias porque si llegaste a nuestras vidas, si llegaste a nuestras familias, es porque a ti te plació. Si has venido libertando a tu pueblo, libertando a unos y llenando a otros. Si has venido habilitando, Señor, renovando pactos de tus hijos fieles, en el nombre poderoso de Jesús, tu voluntad se ha de cumplir tanto en la tierra como en el cielo. Por eso llamamos a la existencia tu presencia en nuestras vidas en todo tiempo. Que no nos faltes tú, oh Dios. Que seamos como aquel Moisés que te dijo: si tú no vas, yo no iré. Si tú no estás, yo no estaré. El enemigo nos podrá asediar. El enemigo nos podrá amenazar. El enemigo se podrá levantar con sus ejércitos. Pero un pueblo fiel e inquebrantable, un pueblo, Dios mío, que no se desvía de tu voluntad, a ese tú respaldarás, oh Dios. Te damos gracias. Gracias porque te hemos conocido. Gracias porque te has encontrado con nosotros. Porque aun cuando somos inmerecedores, te place recompensarnos, oh Dios. Yo te ruego que tengas en memoria el servicio fiel de cada hijo de esta casa. Que tengas en memoria, mi Dios, porque sé que te gusta que te recordemos las cosas, porque es fruto de labios. No es porque necesites ser recordado, porque tú estarás en todo tiempo, pasarán los cielos y la tierra, pero tu palabra prevalece, Dios. Traemos a memoria, Señor, la fidelidad de los hijos. Traemos a memoria, Señor, la lealtad de un pueblo que no se ha apartado de ti. Que así como le estuviste en cuenta aquel rey su servicio, tengas en cuenta el de este pueblo y esta casa, Dios mío. Que seas tú caminando con nosotros desde nuestro levantar hasta nuestro acostar. Que tu presencia no se aparte y que tu Espíritu Santo sea el que nos abrace, sea el que nos consuele, sea el que nos aconseje y nos lleve a arrepentimiento genuino, en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. Que Jehová te dé paz. Que Jehová te prospere. Que Jehová libre tus caminos de toda acechanza. Que Jehová haga invisible a los ojos de tus enemigos. Y que Jehová camine contigo, Señor. Camina con este pueblo. Camina con esta casa, oh Dios. Porque este lugar es tuyo. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias.